Bueno, hablando de lo que pasa a nivel provincial, vamos a hablar de lo que pasa en la legislatura santafesina y de lo que está pasando con varias cuestiones. Primero, estos presos que se fugaron días pasados, se fugaron de la cárcel de Piñero, ¿no? En una espectacular fuga, incluso muriendo uno de los malvivientes. Y después con este tema Saín, ¿no? Este affair Saín contra Traferri, Traferri contra Perotti. Bueno, más nos va a ilustrar Juan Cruz Cándido, que es diputado provincial de la Unión Cívica Radical y también presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás, Juan Cruz? Buenos días. Buen día, Antonio, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bien, gracias por atendernos. No, por favor. ¿Cómo está el tema primero de esta fuga del servicio penitenciario? ¿Ha habido alguna novedad o va camino a archivarse el tema? Bueno, nosotros creemos que el tema obviamente no da para archivarse, al contrario, está trabajando la Fiscalía, investigando las circunstancias que rodearon estos hechos, si hubo complicidades o colaboraciones de parte de agentes del Estado, si los hechos fueron como se relatan o no, porque al fin y al cabo tenemos que todavía terminar de dilucidar cómo ocurrió estas circunstancias, si primero hubo un ataque externo, cómo se organiza entre el adentro y el afuera para coordinar lo que fue el ingreso desde afuera y eso es la salida de los fugados. Según nos decían los funcionarios del otro día en la reunión que mantuvimos con ellos, las tres personas que ingresan desde afuera atravesaron por 5 garitas de seguridad antes de ser repelidos. Bueno, también qué pasó en ese trayecto, por qué nadie advirtió lo que estaba ocurriendo, por qué nadie advirtió que los que luego se evadieron estaban acercándose hasta el cerco perimetral. Son cuestiones que obviamente hay todavía que dilucidar. Hasta ahora, por lo que tenemos informado nosotros, el propio gobierno de la provincia no inició ninguna actuación administrativa, o por lo menos no inició sumarios contra nadie en particular, pero sí la justicia está trabajando y confiamos mucho en el trabajo de los fiscales que puedan esclarecer lo sucedido y a su vez que puedan instar a que se realicen las reformas necesarias para que esto no se repita. ¿Cuál es la hipótesis que manejan ustedes? ¿Hubo connivencia de alguna manera por parte de los funcionarios del servicio penitenciario? Esto es Walter Galvez y Jorge Bortolossi con la fuga. ¿Hubo connivencia incluso de otros sectores de la política santafesina o no? No, nosotros no podemos decir eso bajo ninguna circunstancia, no tenemos ningún elemento para decir eso. Sí podemos decir que la situación en la que estaba el servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe constituía una crónica de una fuga anunciada. Si uno tiene un aumento de la población carcelaria y ese aumento lo acompaña con 1 año y medio desde que asumió Omar Perotti, que nunca se ingresó a ningún agente más al servicio penitenciario, se lo acompaña con una ralentización de la obra pública penitenciaria que llevó a bajar el ritmo de habilitación de plazas. Por ejemplo, nosotros veníamos a un ritmo durante la gestión del ingeniero Lipschitz y el ministro Puyaro de construcción y habilitación de 250 plazas penitenciarias por año, y llevamos en este año y medio entre 80 y 100 habilitadas. Si a eso uno le suma que el régimen de detenidos de alto perfil por lo menos se relajó y necesita ser reconfigurado, porque varios de los fugados, 2 en especial, Candia y Mancilla, eran presos de alto perfil, pero que estaban alojados entre los detenidos comunes. Si uno suma todo eso, si uno suma también que el 30% de la infraestructura de monitoreo que estaba instalada en el 2019 hoy ya no funciona, y hace de octubre que están tramitando su reparación, si uno va sumando toda esa cadena de situaciones, lo que pasó era esperable que pueda ocurrir. Ahora, eso no implica que haya habido o no connivencia, sí implica que la falta de gestión termina favoreciendo que estos hechos ocurran. Es la primera vez en la historia de Piñero que alguien se fuga de esta manera. Y el mes pasado, en el mes de mayo, se habían fugado escondidos en una caja de bananas. Sí. Y el fiscal Carbone reconoció y concluyó
que desde esa fuga, la fuga del mes de mayo, no se había realizado ninguna acción tendiente a modificar controles o modificar algunos esquemas de funcionamiento para que estos hechos no se repitan. Los propios funcionarios reconocieron eso. Bortolossi responde a Saín. ¿A quién responde? ¿No? Nos decía aquí Miguel Salazar, funcionario de Apropol, en realidad secretario general de la seccional capital del gremio, que de alguna manera respondía políticamente a Marcelo Saín y seguía con esta visión, si uno quiere, garantista o progresista respecto a los presos, que lamentablemente llevaba a que pase esto, a que haya fugas. A ver, no confundamos garantismo con relajación. Hace falta un Estado muy fuerte, muy potente, muy presente para garantizar los derechos de todas las personas, incluso de las privadas de su libertad. Claro. Hoy hay relajación. Otra cosa, ¿ustedes ven esto? Otra cosa es esconderse en eso para encontrar una excusa para no trabajar. ¿Hoy observan ustedes una relajación en el funcionamiento, en el manejo del sistema penitenciario? Nosotros entendemos que hay una relajación. Por ejemplo, en el sistema de detenidos de alto perfil, que era un sistema que se había tenido que crear en el 2018, cuando esto que dice el propio gobierno, que fue cambiando el perfil de los detenidos, que fue cambiando la característica de los detenidos. Porque recordarán ustedes que durante los años 2016, 17, 18, tuvimos detención de grandes bandas y de grandes cabecillas de bandas del crimen organizado. Obviamente no es lo mismo tenerlos detenidos a ellos que detenidos comunes. Por eso se armó, por una resolución que en ese momento le había firmado el entonces ministro Puyaro, un régimen especial donde había mayores condiciones de restricción para determinada clase de detenidos, que eran los de alto perfil. Mayores niveles de restricción a las comunicaciones con el exterior, mayores niveles de control en las visitas, solamente 5 por pabellón, mayores niveles de control inclusive sobre quiénes iban a ser los guardias que los iban a controlar, menos cantidad de kilos que podían ingresar de mercadería o de alimento a la visita, una cuestión que era mucho más restringida. Bueno, los propios funcionarios informaron que, por ejemplo, estos 2 fugados estaban siendo detenidos de alto perfil pero alojados en espacios comunes con el resto de los presos. Eso es una relajación del sistema. Una de las razones puede ser la falta de obra pública penitenciaria, porque tenías que generar permanentemente espacios para poder alojarlos, pero es una responsabilidad del Poder Ejecutivo haber demorado tanto la obra pública. En mayo del 2019 tuvo lugar una espectacular fuga, ¿no?, al estilo Hollywood, de la autopista Rosario-Santa Fe. Ustedes allí formaban parte del gobierno. ¿Ha cambiado la situación desde esa época hasta ahora? ¿Qué análisis en perspectivas, de forma comparada, entre lo que era la gestión de ustedes con la gestión actual del gobierno de Perotti a través de Jorge Lani, obviamente? A ver, lo que uno tiene que medir también muchas veces es, cuando ocurren las cosas, si modifica o no los mecanismos para evitar que se repitan muchas veces. Después de esa fuga, ese ataque al convoy que iba con el servicio penitenciario, se modificaron parámetros de trabajo del servicio penitenciario para evitar situaciones similares en el futuro, en traslados. El servicio penitenciario, la verdad es que obviamente, como en todos lados, hay de todo. También hay que reconocer, por ejemplo, que el servicio penitenciario de Santa Fe logró que se realice o atravesar la circunstancia, por ejemplo, que fue la más tensa de la democracia santafesina, que fue el juicio de los monos, sin mayor nivel de conflictividad dentro de las unidades penitenciarias. Eso también tiene que ver con el trabajo que muchas veces hace el servicio penitenciario. Sí, pero lógicamente todo el tiempo necesitas incorporarle personal, incorporarle recursos, incorporarle tecnología, incorporarle videovigilancia, incorporarle combustible. A ver, estamos hablando de un Estado provincial que las fuerzas de seguridad ahora está garantizando ni siquiera que todos los días del mes tengan el combustible necesario.
Sí, Estamos hablando en este caso de falta una gestión, una gestión que reconoció que en el año 2020 solamente ejecutó el 31% del presupuesto para el servicio penitenciario. Lógicamente que si pasa todo eso, hay muchas menos posibilidades de tener un sistema funcionando de manera eficiente. Sí. ¿A quién responde Bortolossi? Ya no lo sé. Yo lo que sé es que Bortolossi estaba, por ejemplo, en el 2006 cuando se inauguró Piñero, y ahora lo tenemos por todos lados diciendo que la cárcel está mal hecha. Pero él estaba cortando la cinta junto con el gobernador O'Reilly. Sí, es parte de esto, de alguna manera. Finalmente, por último, ¿qué se puede decir o qué podés decir vos, si bien esto pertenece a otra Cámara, pero también te toca como político de la provincia de Santa Fe? Creo que queda desautorizada la clase política, no sé si coincidís en esto, en esta disputa hasta cuasi infantil entre Traferri y Saín, o Traferri y Perotti, o como fuere, ¿no? ¿Qué se puede decir al respecto y qué va a pasar con estos dos, ¿no? Con estos dos personajes de la política? Yo creo que el gobernador cometió un error muy importante al pretender tener a Marcelo Saín como una suerte de perro que le ayude a ordenar la interna del Partido Justicialista y la relación con el resto de los opositores. De Rottweiler, digamos, de Rottweiler. Sí, porque además, si hubiera querido poner un Rottweiler, no lo hubiera puesto al mismo tiempo como ministro de Seguridad, porque se ocupó más de intentar resolverle al gobernador por las vías que todos conocemos, la interna del peronismo o la relación con nosotros, con los opositores, que a garantizar que estén los patrulleros en la calle, que la policía esté en condiciones de trabajar, y así no fuera santafesinos. Retrocedimos 8 años en niveles de violencia, gracias al desastre de gestión que implicó y que implica Marcelo Saín, porque todo el equipo de Marcelo Saín sigue gestionando en el Ministerio de Seguridad. Ahora, la verdad es que el que tenga que dar explicaciones, que lo haga. Hoy tenemos en la justicia a diversos actores, porque está obviamente siendo acusado un senador de la provincia de Santa Fe, pero también está siendo acusado el ministro Saín por licitaciones muy complicadas y muy cuestionadas de armas y de motos. La semana pasada vivimos una escena que hace mucho tiempo creo yo no se veía, que era el allanamiento a un ministerio, el Ministerio de Seguridad, para poder retirar información vinculada a estas denuncias, una de las cuales me tocó a mí ser el denunciante. Así que es una situación muy compleja para Santa Fe. Claro. Nosotros intentamos siempre y vamos a seguir haciéndolo. Sí. Ser lo más responsables posibles con la institucionalidad de la provincia. Acá se ha jugado mucho con eso, quizás con la tranquilidad de al día siguiente volverse a Buenos Aires y que la provincia se arregle como pueda, pero lo cierto es que necesitamos recuperar el funcionamiento del diálogo entre los poderes, el funcionamiento del respeto entre los poderes y fundamentalmente sacarle a todo este manto de sospecha. Claro, sí, porque además hay un tema que es claro, y no quiero cerrar con algo ya muy trillado, pero cuando todos son culpables, ninguno termina haciéndolo. Queda claro. Muchas gracias por el contacto, Juan Cruz. No, por favor, Antonio. Adiós.